Bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Le agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, venta y alquiler de trajes para caballeros y niños. Si usted está pensando en estrenar en diciembre, entonces vaya al Centro Comercial Alto Prado, busca a Richard y él le va a indicar cómo usted puede ir cancelando módicamente ese estreno, ya sea porque lo adquiera o porque lo alquile. Pero como Richard también está siempre pensando en las hermosas damas merideñas, ahora abrió un segundo negocio allí en el Centro Comercial Rodeo Plaza, en el segundo piso, y usted va a tener la oportunidad de visitar este negocio excelente y va a lucir hermosa y nadie va a saber que usted tiene ese vestido alquilado. Bien, para el programa de hoy, se me olvidó decirle que el negocio del cual le estaba hablando es Versalles, ya lo saben, en el Centro Comercial Rodeo Plaza. Bueno, para el programa de hoy hemos invitado a nuestro estimado amigo, paisano del Ejido, politólogo egresado de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Parada Contreras. Ya creo que es el tercero o cuarto programa de Esquina Caliente. El quinto programa. Bueno, dicen que no hay quinto malo. Y hoy vamos a abordar varios temas, porque es que tenemos un mundo convulsionado. Usted mira a cualquiera de los continentes y algo está ocurriendo. Usted mira para África, ahí hay problemas bastante serios. Mira a Europa y efectivamente la situación es bien compleja, bien difícil. Y en este lado, donde nos ha tocado desenvolvernos, pues la situación no es menos dramática. Y sobre todo ahora que tenemos en Venezuela un clima bastante enrarecido por esta dictadura, que cuando desarrollemos el tema, pues allí ustedes apreciarán que estamos casi sentados sobre un barril de pólvora. Pero queremos que Juan Manuel comience hablándonos de este conflicto que ya tiene 2 años larguitos. Para febrero. Ya. Ajá. Entonces, la invasión o la guerra entre Rusia y Ucrania.
vamos a conocer, bueno, sus orígenes, por qué se produce, qué puede ocurrir, tendrá posibilidades de que haya un acuerdo, porque hasta ahora la situación es bastante dramática y ese pueblo ucraniano está sufriendo, creo que de más. Así que bienvenido a la Esquina Caliente. Gracias, un placer estar en tu programa, que es muy querido de toda la comunidad merideña, y ciertamente, como en mi visión de politólogo, no me gusta la comparación que voy a hacer, pero es como si estuviéramos en 1939. En 1939 los vientos de guerra estaban por doquier y estaban augurando un desastre que iba a durar 6 años y medio. No quisiera que con los actuales conflictos pudiéramos tener una situación semejante. De hecho, el 2022 cerró con 200.000 muertos y con una crisis humanitaria que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, con el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora, los orígenes de este conflicto son de vieja data, porque los pueblos que conforman Rusia han tenido sus diferencias de tipo étnico, de tipo idiomático, cultural, y Rusia siempre ha querido estar a la cabeza de esos pueblos. El caso de Ucrania, que es que muchos conocen como el granero del mundo occidental, siempre ha sido de apetencia de los rusos, y el odio que hay entre ellos es igualmente de vieja data, pero esto se hizo más evidente cuando vino la época de los bolcheviques, cuando Stalin produjo la terrible hambruna, que murieron más de 8 millones de personas, y los ucranianos juraron vengarse de alguna forma. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, como manera de un antecedente, Hitler tardó menos de 2 semanas para ocupar Ucrania, y los ucranianos vieron a los alemanes como una suerte de libertadores, y cuando Stalin recuperó Ucrania, él hizo una feroz represión a todos los que le habían dado la bienvenida a los alemanes. Ahora, con la desaparición de la Unión Soviética y el establecimiento de las repúblicas independientes de lo que fue el otrora Unión Soviética, Rusia ha tratado de volver otra vez a tratar de tomar el dominio de esas regiones. Putin, que muchos lo consideran una suerte de Hitler, él quiere volver no a la época soviética, sino a la época de los zares, porque ha habido también problemas en Azerbaiyán y Kazajistán, en aras de volver a conformar ese gran imperio. Y Ucrania sería la perla, pero este ha sido un hueso duro de roer. Dejemos aquí en el hueso y vamos a la publicidad, y al regreso, entonces usted dice por qué es un hueso duro de roer Ucrania para Rusia en este momento. Publicidad, y ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el politólogo Juan Manuel Contreras, quien nos está instruyendo, nos está dando su opinión, su criterio acerca de lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Ya venimos. Continuamos en la Esquina Caliente. Nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Parada Contreras, politólogo egresado de la Universidad de los Andes. Y dejamos para luego de la publicidad, bueno, que él ahora nos diga por qué Ucrania es un hueso duro de roer para Rusia. Mira, al mejor estilo de un David y Goliat, porque al principio Putin creyó que podía arrasar rápidamente Ucrania, pues prácticamente el tiro le ha salido por la culata. Primero, el valor que los ucranianos es ancestral. 1. 2, las capacidades técnicas que demostraron ser mucho mejor que los mismos rusos, comprobándose
el carácter obsoleto de varios de los equipos de los rusos, a nivel de misilístico, a nivel de tanques, que ha sido paupérrimo. De hecho, las pérdidas en tanques que han tenido los rusos fue súper elevada. Y lo más importante es la ayuda que han recibido de Occidente, es decir, de Europa y de los Estados Unidos, que ha contribuido a salvar ese país. Zelensky ha demostrado un liderazgo muy importante que ha cohesionado a toda la sociedad ucraniana y otorgándole así un grado de, como una suerte de cruzada contra Rusia y contra Putin. Sin embargo, ya casi a 2 años de este conflicto que ha estremecido a todo el mundo, está llegando a un punto muerto. Ya se han recuperado parte de lo que los rusos le habían conquistado, del Donbass y de la zona de Rosenberg, pero ahora Putin puede darse el lujo de aguantar como en una guerra de posiciones, porque puede establecer una economía de guerra, mientras que Europa no puede hacerlo, y mucho menos Estados Unidos, y especialmente ahorita por la crisis que acaba de estallar en el Medio Oriente. Y Zelensky está obligado a llegar a una negociación con Putin. Putin lo dijo, vamos a hacer la paz, mientras que Zelensky dice que no, que decreta hasta el final con la derrota de los rusos, pero en este caso... Ahora, ¿tiene capacidad Ucrania para que los rusos se rindan? No. Primero, vea el tipo de tropas que se están viendo ya de los ucranianos. Son mujeres y viejos. Ya hombres están desapareciendo. Y cuidado si no vamos a ver niños. Así que Washington y la Unión Europea están obligados a poner a capítulo a Zelensky. Tiene que llegar a un armisticio para ya el cese definitivo de las hostilidades. Por lo menos ya Zelensky está haciendo una jugada muy peligrosa en Crimea. De hecho, acabaron con un almirante, que fue un bombardeo espectacular en Sebastopol, algo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Occidente no puede financiar una guerra contra Rusia. O sea, se detuvo la agresión, perfecto, pero eso no significa que ahora vamos a atacar a los rusos, y más por el importante lote de armas que está recibiendo, con miras a qué, a ampliar la guerra ya con Rusia. Es peligroso. Ahora, ¿por qué ese empeño de Zelensky en liquidar a Rusia, a sabiendas de que es David contra Goliat? Precisamente por el viejo odio que existe de hace mucho tiempo, que en cierta forma él lo está como tratando de ser el paladín. Pero, vuelvo y repito, no puede darse ese lujo. Ya viene otro invierno y los inviernos son crudos ahí. La gente está pasando por grandes necesidades. Entonces Zelensky tiene que detenerse, y Europa y los Estados Unidos deben cortar ya eso y obligarlos a sentarse en una mesa, o de lo contrario vamos a estar un año más y con el riesgo de que esa guerra pueda extenderse por el mismo territorio ruso y en consecuencia un estallido. No, eso es lo peligroso. Y junto con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, mucha ayuda que está recibiendo Ucrania ahora se la están desplazando hacia Israel. Entonces, con mayor razón, hay que tratar de contener ese fuego, o de lo contrario se puede extender. Porque fíjate que no vamos a hablar de China con sus pretensiones con Taiwán, o de Corea del Norte, que Washington y la Unión Europea están viendo con mucho cuidado, y Japón, que se está preparando por Corea. Entonces, la geopolítica en estos momentos de una guerra global está a pocos pasos. Yo prefiero estar equivocado en ese particular, pero si no llegamos a apaciguar, a llegar a un cese del fuego en Ucrania, podría ser contraproducente lo que ahora se ha logrado, que es la defensa de un país pequeño contra un país grande. Y ese empecinamiento de Zelensky de llegar hasta que liquiden a Rusia no podría convertirse en perderlo todo y que Rusia
se apropie de Ucrania? Precisamente, ese sería un riesgo que no se puede correr. Ya se salvó la integridad de Ucrania, ya no se puede ahora pretender seguir con una escaramuza que tarde o temprano Rusia va a tomar la iniciativa, porque la ayuda militar que ha recibido hasta ahora, buena parte de ella va ahora a trasladarse a Israel. Entonces, con mayor razón, Washington y la Unión Europea tienen que obligar a Zelensky a sentarse con Putin para ya un cese del fuego y si es preciso colocar tropas de las Naciones Unidas en las zonas de demarcación para que se respete ese cese del fuego. Es mi opinión personal. Y de producirse esa situación, Europa y Estados Unidos pueden considerarse perdedores. En cierta forma, pero sería calcular. Es mejor ser perdedores en ese aspecto a propiciar un conflicto de ya que sea incontrolable. La historia creo que nos habla demasiado. Por eso es que vuelvo y repito, pareciera que estuviera en el movimiento 39. Y es mejor parar eso en lo sano, en una herida de orgullo, si usted quiere verlo de esa forma, pero es mejor eso a un desastre total. ¿No cree usted? Bueno, por supuesto, y además pudiera darse la circunstancia de que se involucraran muchos más países precisamente, en este conflicto. Precisamente, Tuto, porque a diferencia de 1939, ya no estamos hablando de una guerra convencional, porque está el peligro de las armas nucleares, y esa ha sido la espada de Damocles que hemos tenido desde 1945 para acá. La única vez que estuvimos así de cerca fue cuando la crisis de los puentes cubanos, ¿verdad?, de la famosa crisis de los 13 días, y en ese mismo momento en Berlín, cuando era el Berlín Oriental y el Berlín Occidental, los tanques rusos y los tanques estadounidenses se apuntaron frente a frente. Solo faltó alguien que se pusiese nervioso para haber realizado el primer tiro, y lo demás iba a ser por añadidura. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, y menos mal que los grandes planificadores militares, tanto de Estados Unidos y de Europa Occidental, han sido conscientes de eso. Ok, vamos a la publicidad y cuando regresemos estaremos ya entrando al Medio Oriente, porque vamos a abordar lo que tiene que ver en este conflicto de Israel, no con Palestina, sino con Hamás. Publicidad y ya regresamos a la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el politólogo egresado de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Parada Contreras. Ya venimos. En la esquina caliente, nuestro invitado de hoy, el politólogo egresado de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Parada Contreras. Estamos analizando, la situación tan convulsa que hay en el mundo en este momento, y ahora vamos a analizar lo que está ocurriendo allí en Israel, en la franja de Gaza, Israel, Hamás. ¿Qué opinas? Mire, lamentablemente, después del 7 de octubre, cuando se estaba produciendo ese festival musical, no entiendo por qué la inteligencia, el Mossad israelí, falló de una manera tan estrepitosa. Demostró todo lo contrario, que no era inteligencia. Bueno, un oxímoron, como dirían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un politólogo, amigo mío, me dijo que fue como una suerte de Pearl Harbor, de la sorpresa que Israel sufrió en ese momento con el secuestro de más de 240 personas, que ha sido la base
ganadora de este grupo Hamas para iniciar esas hostilidades. Recordemos brevemente que en el 2009 y en el 2014 hubo una serie de ataques misilísticos que el ejército israelí los repelió y se quedaron quietos aparentemente, y después en el 2021 hubo otro escollo, pero aquí se está viendo que eran tanteos. Por lo siguiente, Hamas ha creado una red de túneles que, según los entendidos, suman como 500 kilómetros de redes subterráneas donde hay depósitos, hospitales, en fin, para llevar una guerra prácticamente de años. Algo así como lo que se vio en la guerra de Vietnam con los famosos túneles Rata en Cu Chi, que eran más de 300 kilómetros, que ellos atacaban a placer a las tropas estadounidenses. Ahora se está viendo con lo de en Gaza, porque pelear en zonas urbanas y más donde hay tanta población, los efectos colaterales son terribles, y entonces Israel se ve como los malos, y los hospitales que han sido atacados es porque han operado ahí los centros de artillería, que son móviles, y cuando impactan los obuses de la artillería israelí, lógico que tiene que haber muertos, y todo el mundo mira mal a Israel como los asesinos, gente despiadada, y resulta que ese es lo que Hamas quiere, y lo han logrado. Ahora, mañana, si Dios quiere, Hamas va a liberar a 50 rehenes, y a Israel tiene que entregarle 150 prisioneros palestinos, pero que no están incursos en delito de sangre. Ojo, porque el asunto va a ir aumentando es con respecto a las personas que ellos quieran después que liberen, que estoy casi seguro que van a ser como terroristas. Esto es lo que vamos a ver mañana, y la tregua, que va a ser de 4 días, puede que se alargue un poco más, y es a lo sumo, va a ser como una cuestión de buena fe, pero también de fuerza. Mira, yo te doy tanto, pero tú me vas a dar esto. Y ahí donde Israel tiene que jugar con mucho cuidado. A mí lo que me preocupa es los radicalismos del Hamas y del mismo Israel. ¿Por qué? El mundo árabe tiene que aceptar la presencia de Israel, gústele o no le guste. Desde 1948 para acá, el mundo árabe ha tratado de destruir Israel y no ha podido. Desde la guerra de Yom Kippur de 1973, ya el mundo árabe ha tenido que aceptar a regañadientes del Estado de Israel. No así grupos de este tipo como el Hamas y el Hezbollah, que nacieron de la intifada de 1987, han jurado acabar con Israel. Y esa es la meta de Israel, y eso es lo que hay que advertirles a todo el mundo acá, que con ese tipo de gente no se puede dialogar. Y el hecho de que ellos llegaron al poder en el 2007, después que Israel se fue de Gaza, no significa que todo el mundo apoya a Hamas. Lo que pasa es que ellos, por medio del terror, se hacen imponer en esa gente. La solución que yo veo, aunque el panorama se ve muy sombrío, es que tiene que haber elementos que no sean radicales, tanto del mundo árabe y del mundo israelí, porque ahorita Benjamín Netanyahu es del partido Likud, que es en extremo radical, ¿verdad? Ha fomentado varios problemas con los palestinos. Entonces tenemos que llegar a un término medio para poder sentarnos. Es una pena que los que trataron de hacer esto fueran asesinados, como el caso de Sadat, con los famosos acuerdos de Camp David de 1978, o del acuerdo de Oslo de 1993, Chirac, que fue asesinado también por un miembro del partido Likud de Benjamín Netanyahu. ¿Ven? Entonces, los radicalismos son el peor enemigo que tenemos en este momento. Lamentablemente, las represalias, que es lo que da el derecho internacional a Israel por los muertos que produjo el 7 de octubre, ha producido estas imágenes tan dantescas que le han dado la vuelta al mundo, un efecto mediático para hacer ver a Israel como los malos. Y no es extraño que en el hospital hayan aparecido arsenales, ¿verdad? Que muchos dicen, no, eso lo sembraron los israelíes. Pero ¿quién puede decir si es verdad o no? Porque la primera víctima que hay en una guerra es la verdad. Y eso lo está jugando muy bien Hamas. Ahora,
la diferencia entre Hamas y la autoridad palestina? Es enorme, porque los elementos moderados, incluso el finado Arafat ya era un elemento moderado, como lo demostró en 1993 cuando Bill Clinton en la conferencia de Oslo. ¿Qué se quería? Un entendimiento básico, porque Israel tiene que aceptar, si no un Estado palestino, por lo menos una suerte de confederación, es decir, una figura jurídica en la cual se puedan sentar y llegar a los acuerdos básicos para no estar en esa guerra permanente. Pero la condición sine qua non, no debe fuera los radicalismos, porque no vamos a avanzar a ninguna parte, y Benjamín Netanyahu lamentablemente es el elemento más feroz de la política israelí, mientras que el caso del Hamas son los extremistas que tienen arrinconados a los elementos palestinos que quieren llegar a un entendimiento básico. Entonces los consideran traidores y hasta los pueden asesinar. Tenemos que ir a la publicidad. Y al regreso, entonces, quiero que responda la siguiente pregunta. ¿Hay posibilidades no de una tregua, sino de un acuerdo que sea sustentable en el tiempo entre Israel y este grupo de Hamas? Y luego vamos a entrar a hablar un poco sobre el diferendo de Venezuela con Guyana. Publicidad, y ya regresamos a la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el politólogo egresado de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Parada Contreras. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el politólogo egresado de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Parada Contreras. Dejamos pendiente para luego de la publicidad conocer su opinión en relación a la posibilidad de que efectivamente se logre un acuerdo que sea sustentable en el tiempo entre Israel y Hamas. Aparentemente no, dado a lo que dije con anterioridad, que la misión que ellos se han propuesto es acabar con Israel. Sin embargo, dentro de esta tregua se ven unos aspectos diferentes que podrían indicar una especie de tregua estratégica con respecto a demostrar cierta superioridad de fuerzas con respecto a la base de los rehenes. Mañana 50 rehenes van a ser devueltos, mientras que Israel tiene que entregarle 150 palestinos, vuelvo y repito, que no estén involucrados en hechos de sangre. Y eso y esto va a ir aumentando en la medida que jamás quieran demostrar su poder hacia ellos. Pero vuelvo e insisto, los radicalismos, tanto de parte y parte, podrían ser un obstáculo difícil de superar. Militarmente, Hamas sabe que no le puede ganar a Israel y tiene que jugar muy bien sus cartas con respecto a los rehenes, que es donde yo veo ese punto. Entonces, yo te doy 3, tú me das 15. Exactamente. Y va aumentando la tregua, así, 5, 10 días. Podría darse esa situación, pero más que todo como una demostración de fuerza. Y decir, mira, sometimos a Israel. Sería el triunfo. Y de hecho, ¿por qué en Qatar? ¿Por qué Qatar se ha prestado para esto? Ahí están los principales líderes de Hamas viviendo ahí bajo la protección de las autoridades de Qatar. Vea el juego que tiene el mundo árabe ahora con estos grupos que dicen que son terroristas, pero les prestan su asistencia. ¿Ves? Entonces hay que ver esto con cuidado. Muy bien. Entremos entonces ya en nuestro país. Por supuesto. Todo el mundo sabe que este referendo consultivo
que se ha convocado para el próximo domingo 3 de diciembre, lo que persigue es desviar la atención de lo que ocurrió el 22 de octubre en las elecciones primarias, para que la gente se olvide de eso y se concentre, y todo diciembre, y que sabe cuánto tiempo, estar hablando de el diferendo con Guyana. Y que, de acuerdo a lo que mantiene y sostiene la periodista Sebastiana Barraez, el gobierno lo que quiere es hacer una especie de escaramuza allá en la cabecera del Esequibo para decretar un estado de conmoción externa y suspender las elecciones porque no tiene cómo ganar las elecciones. Sí, esos son los escenarios que se están viendo. El dolor que le quedó después del 22 de octubre, que de alguna forma el señor Maduro y asociados se quieren quitar. Pero tengan cuidado que una espina, quitarla con otra, no me parece. Y además no hay enemigos chiquitos. Si me lo permite, Guyana, si bien es un país pequeño, que militarmente es 10-1, porque nosotros tenemos una superioridad material indiscutible, muy bien. Sin embargo, Guyana estos últimos 5 años han hecho una política de acercamiento gracias a ese boom petrolero indebido. Eso sí me molesta a mí. Indebido, porque la ExxonMobil es demandar a la ExxonMobil por estar con esos proyectos de explotación en áreas que todavía no se han delimitado de quiénes son realmente, que en este caso es de nosotros, según los acuerdos de Ginebra de 1966, que no debe haber ninguna explotación, y Guyana ha violentado ese acuerdo. Bueno, pero usted habla de la ExxonMobil, pero resulta que allí también está la Chevron. ¿Ven? Y está una serie de actores internacionales. Estatal China. ¿Ven? Ajá. Entonces, vea que son problema. Aliados, entre comillas, de Venezuela. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces tenemos un arroz con mango aparentemente en esa situación. ¿Quiénes son nuestros aliados en realidad entonces? Y vuelvo a terminar con lo de Guyana. Guyana ha establecido alianzas primero con el CARICOM, con la Commonwealth en Inglaterra, todo lo que fueron los dominios británicos, y por si eso fuera poco, con Brasil. Claro, CARICOM tal vez militarmente no vale nada, y la Commonwealth, pues con Inglaterra, pues no hay aparentemente no habría ninguna alianza militar, y Brasil con Lula. Sí, cuidado, pero no hay enemigos pequeños, sino miren Rusia con Ucrania, eso David Goliat, y nosotros estaríamos dispuestos a ir a una situación de confrontación con Guyana. Yo soy de la idea que tenemos que reclamar esto con mano de hierro, pero con guante de seda. El laudo de París de 1899 fue un fraude, fue fraudulento, y el juez Fyodor Martin, que fue el juez principal de ese laudo por Rusia, él en 1944, cuando murió, dejó una carta en la que él especificaba las presiones que fue objeto de parte de Inglaterra en ese momento para fallar a favor del Reino Unido, dejando a Venezuela en esa paupérrima situación, con la pérdida de 160.000 kilómetros, que es lo que hoy en día es el diferendo, ¿no? Bien. Y Guyana, después que Inglaterra les dio la independencia, ellos no han querido reconocer eso, y nosotros tenemos que agotar todas las vías diplomáticas. Ahora, ¿qué es lo que yo auparía dentro de la fuerza? La intervención de tropas, pero cascos azules, que ocupen, ¿verdad?, la parte terrestre y naves bajo la bandera de las Naciones Unidas o de la OEA, esas zonas que están explotando, hasta que no se aclare de una vez por todas quiénes son los que en verdad tienen el derecho. Y nosotros tenemos que llegar a un acuerdo de ganar y ganar con Guyana, no que Guyana se quede con el 100%. Nosotros tenemos que lograr eso con mucha firmeza, con mucha hidalguía. Ahora, ese referéndum tiene sentido. Eso va a permitir que se recupere la Guyana. Mire, yo voy a votar, pero tengo algunas reservas.
Primero, yo soy venezolano, no es porque yo esté con Maduro y nunca lo he estado y jamás estaré, pero él es el presidente por ahora del país. Vamos a estar claros. Él es el presidente y si el país se une, que es lo que está buscando, nos unimos y vamos a esa dirección. Pero si quisieran unir al país, antes de convocar el referéndum, hubiera convocado a todos los sectores políticos, económicos, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ponernos de acuerdo todos, convocamos el referéndum y esta es la pregunta. Sería lo más sensato, pero es que es lo más sensato porque de las 5 preguntas hay una que me da mala espina, la última. Bueno, es la ¿por qué me da mala espina, Tuto? Porque aquí está bien, queremos que Guyana sea un nuevo estado, perfecto, pero ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir a los Juan Palomo, que me lo caso, me lo guiso y me lo como, o a la Guapa. No, cuidado, hay que tener mucho cuidado en ese particular, si no, vamos a seguir los malos nosotros después teniendo la razón y el mundo se nos venga encima. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Muy bien, agradecemos muchísimo a el politólogo egresado de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Parada Contreras, por haber estado hoy en la esquina caliente. Hemos llegado al final del programa, que fue una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños. Si usted está pensando en estrenar en diciembre, entonces vaya al Centro Comercial Alto Grado, busca a Richard y él le va a indicar cómo usted puede poco a poco ir cancelando ese estreno, ya sea porque lo adquiera o porque lo alquile. Y Richard, pensando siempre en las hermosas damas merideñas, ahora abrió Versalles en el piso 2 del Centro Comercial Rodeo Plaza. Así es que usted, mi querida amiga, vaya a Versalles, va a lucir hermosa y nadie va a saber que ese vestido no es suyo, sino que es alquilado. De nuevo, nos encontraremos aquí en la esquina caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Les recuerdo que este programa ustedes también pueden verlo a partir de las 11 de esta noche en nuestro canal de YouTube, La Esquina Caliente con Tuto López. Agradecemos a Daniela Rivas, que estuvo allí en la cámara, a Jonathan Luzardo, ¿es? Cepeda. Cepeda. Digo, Jonathan Cepeda. Luzardo es Sarita y Juliana Castro, que nos permitieron estar hoy con todos ustedes. Será hasta la próxima semana.